familias de hoy son igual que las de hace 50 años? Esta noche en Sexo, Luego Existo abordaremos el tema de la familia desde su concepto más tradicional hasta las nuevas formas de agruparse de las personas. Además, la pequeña Inés nos compartirá su opinión a propósito del tema. En el estudio estará la doctora Laura Flores. Esto es Sexo, Luego Existo. Yo soy Verónica Alcaraz. Buenas noches, comenzamos. A pesar de que la historia demuestra que el concepto de familia ha cambiado de manera significativa, no se puede negar que hoy el núcleo familiar sigue siendo la unidad más común de un sistema social. Las nuevas familias tienen varias lecturas, formas y tipos. Ya no son conformadas todas de una sola manera. Los cambios en el rol de la mujer, como su ingreso al mundo del trabajo, supuso cambios en la organización familiar. La diversidad sexual también ha logrado que para una parte de la sociedad sea cada vez más frecuente ver y aceptar a matrimonios de homosexuales, por ejemplo, conformando familias. Otro punto importante en las nuevas familias es el de los matrimonios formados por segunda vez, es decir, matrimonios de personas que se separan de sus antiguas parejas y vuelven a contraer nupcias y a formar una nueva familia. Se destaca también en la familia moderna que muchas parejas no contraen matrimonio, pero conviven por mucho tiempo y tienen hijos. En un plano más abierto, existen también grupos de amigos que se han constituido como familia, es decir, conviven, se ayudan y se acompañan con un compromiso que va más allá de los cánones de la amistad. Conformada por distintos tipos de personas y probablemente muy distinta a lo que fue en otros tiempos, las familias de hoy reflejan el cambio de esquemas, valores y anhelos de la sociedad existente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Hoy en Sexo, Luego Existo hablaremos acerca de la familia. Como siempre, la doctora Laura Flores nos acompaña. Doctora, buenas noches. Hola, Vero, gusto de estar nuevamente contigo y con ustedes. Pues hablemos acerca de la familia, esta situación que se ha dado últimamente acerca de esta reconsideración del concepto de familia, inclusive de la manera en que nos empezamos a agrupar. Hablemos primero, si le parece, doctora, del concepto de familia como tal. Pero existe una infinidad de definiciones de lo que es una familia que en realidad los autores no se ponen de acuerdo y a través del tiempo. Pero hay algo que permanece en todas las definiciones, pero primero te quiero ejemplificar con algunas, donde algunas tienen que ver con la consanguinidad y entonces dice que son miembros ascendientes y descendientes consanguíneos que se reúnen para, ¿cómo se dice?, reproducir valores, para formar a los más pequeños. Ese sería, por ejemplo, a lo mejor un concepto medio socioantropológico, ¿no? Otros dicen que son grupos de personas unidas por un lazos afines o intereses comunes con un proyecto de vida, por ejemplo. Entonces depende, el biológico dice, bueno, que son una pareja que se une y que tiene hijos o descendientes a través de la reproducción. Pero bueno, podemos encontrar tantos, depende de quién lo haga, cuál sea el marco de referencia, sociología, antropología, psicología. Sin embargo, en estas revisiones hay un factor común, la afinidad y los lazos afectivos. Okay. Y se ve, pues… Independientemente, perdón, de que sea consanguíneo, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que sí, quizás la familia tradicional y la familia moderna, moderna no estamos diciendo de la actualidad, sino de la época moderna, era la familia clásica o la familia biparental, donde están los dos padres y los hijos, ¿no? Muchas familias en nuestras culturas, sobre todo la cultura latinoamericana y lo que se llaman familias mixtas, donde de repente viven también en esta zona o en esta casa abuelos o tíos o primos o alguien más, ¿no? Familias extensas son donde Pero bueno, están ellos. esta manera de convivir ahora en lo que nosotros conocemos como familia no siempre fue así. La familia, entiendo, ha tenido una evolución y que es diferente a la que tenían hace, no sé, 3, 4, 5 siglos. Sí, y lo que te decía, este concepto que permanece, que es la afinidad y los lazos afectivos, los socioantropólogos dicen que nace desde el origen del hombre, empieza con algo que se llama el salvajismo, y el salvajismo era cuando los primeros hombres, Homo sapiens, vivían en árboles y los arbustos de aquellos tiempos o las plantas a nivel superficie eran demasiado altas. Entonces, en aquel entonces no había familias, de alguna forma había la reproducción, sin embargo no había parejas porque, bueno, cada quien
vivía en el árbol que podía y se compartían más bien de acuerdo a la zona donde estaban. Cuando el hombre baja a la tierra, a vivir en la tierra, tiene que adoptar la posición erguida para poder visualizar más hacia el horizonte, que era es más difícil que verla desde un árbol. Y entonces, al erguirse, la pelvis de la mujer se modifica, se hace una pelvis más estrecha, más pequeña, y esto hace que los hijos nazcan antes. Se supone que los primeros, los precursores del hombre, como tal del Homo sapiens, los embarazos eran probablemente más tardíos, mientras tenga una forma, una inclinación diferente. Ajá. Y entonces esto, la bipedestación, el estar frente a frente, favorece dos cosas: la relación sexual frente a frente, ya no solamente por detrás, y entonces la visión y la transmisión de emociones y sentimientos a través de la vista. Entonces los lazos afectivos, inclusive con el hijo, ¿no? Entonces ahí comienza un tipo de familia en donde nos unimos por consanguinidad y afinidad sentimental, podemos decir. Sí. Pues estamos hablando acerca de la evolución de la familia, que es el tema de hoy. Así que le pido que nos acompañe a una pausa y regresamos.